podemos correr de corrida. Muy bien, les decía que empezamos a mostrarles el trabajo que hemos preparado para el día de hoy. La idea es precisamente presentarles esto, qué es un fallo y cómo buscarlo, y en particular trabajar con el fallo de cámara denominado Fredo, que trata sobre una cuestión de naturaleza estrictamente constitucional, sin perjuicio del análisis que va a ir haciendo cada uno de los que van interviniendo. Me dicen, por favor, si se ve adecuadamente la presentación. Muy bien. Lo primero entonces que les decía es que es un fallo. Pues lo primero que tenemos que decir al respecto es que un fallo es un pronunciamiento judicial, ¿no? Un pronunciamiento de los jueces respecto de de una problemática, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Pues, en primer lugar, es porque constituye una fuente primordial del derecho constitucional. La jurisprudencia, como una de las fuentes del derecho constitucional, sirve a los fines de, precisamente, poder realizar una serie de elementos que son centrales en el análisis que se efectúa en esta materia. Entonces, en primer punto, es una fuente primordial del derecho constitucional. Nos sirve, dijimos, para aprender a resolver conflictos, porque siempre que estamos en presencia de un fallo de contenido constitucional, lo que hay en juego precisamente son dos derechos restablecidos en la Constitución. De manera tal que el fallo nos enseña a cómo resolver conflictos y además nos enseña a razonar jurídicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos muestra qué estructuras de razonamiento son las que deben utilizarse cuando uno va a la búsqueda de, precisamente, un contenido constitucional y cuál es su alcance, cuáles son los límites, cuáles son los criterios que deben respetar, ¿no? Entonces, dijimos, es una solución que nos permite establecer principios, criterios y demás, ¿no? ¿Cómo busco un fallo? Ahí tenemos la cápsula que les decía, donde van a encontrar desagregada la búsqueda en cada uno de los pasos que tienen que ir siguiendo. Ya está subido el video a YouTube, lo pueden ver. Y ahí les muestro cómo hacer la navegación dentro de cada una de las dos páginas principales. Les decía que hay buscadores jurídicos especializados, como que son pagos, como la ley Microjuris y el DIAL, en fin, hay varios más. Creo que los alumnos de la facultad de la UM tienen acceso a la ley. De todas formas, para aquellos que no lo tienen, hay buscadores gratuitos y lo más relevante aquí es que Google es una gran herramienta de búsqueda, quizás muchas veces mejor que los buscadores, particularmente los gratuitos, ¿no? Los dos grandes buscadores a nivel nacional que tenemos, uno de ellos es el del Poder Judicial de la Nación, que se encuentra en el Centro de Información Judicial. Al respecto, en este espacio vamos a encontrar no solo toda la biblioteca del Poder Judicial de la Nación, sino además todos los fallos del Poder Judicial y las audiencias públicas y demás. Por su parte, en el ámbito del Poder Judicial de la provincia, vamos a encontrar en la página juzmendoza.gov.ar un link que se encuentra al final de la página, que es el de doctrina y jurisprudencia, toda la jurisprudencia de nuestro Poder Judicial, que se carga básicamente a través de dos mecanismos de búsqueda. Uno es el de la palabra libre, como pueden ver en esa pequeña página que tienen allí. Les reitero que tienen el video listo para hacer la búsqueda. Y también lo van a encontrar a través del tesauro. ¿Qué es el tesauro? Son palabras claves que tienen un significado jurídico específico, que están incorporados en cada uno de estos buscadores que nos facilitan la búsqueda, ¿no? De manera tal que ya sintetizado que es un fallo y dónde encontrarlos, pasamos a analizar en el caso concreto que hemos buscado cómo vamos a trabajar, para que se entienda el análisis del mismo. Nacho, te toca a vos. Ahí estoy viendo ahora. ¿Se escucha? ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, bien. Bueno, cuando hacemos la lectura de un fallo, técnicamente tendrían que tener diferentes títulos, diferentes partes. Esto ya lo vamos a charlar cada una, pero lo fundamental
no es que estén puestos así como lo hemos visto nosotros, lo vamos a ver en este PowerPoint, sino que lo fundamental es que el fallo contenga la información que está en cada una de estas partes. ¿Por qué es esto? Porque así la resolución judicial va a encontrarse suficientemente fundada y va a ser cumplir con el requisito de razonabilidad de la resolución. Entonces, tenemos una primera parte que están los autos y vistos. Generalmente, en la primera parte vamos a encontrar fecha y lugar, que nos sirve para saber dónde se dictó un fallo, para contextualizarlo en un tiempo y en un lugar determinado. Además, en esta misma parte vamos a encontrar el número de expediente y la carátula, para saber sobre qué expediente se trata, quiénes son las partes, digamos, y sobre qué trata el juicio, el caso sometido a decisión judicial. Además, en esta parte puede encontrarse una fórmula que nos dice, por ejemplo, son llamados los presentes autos para resolver, o se dictó llamamiento a autos para sentencia. Esta es una fórmula que da lugar a lo que va a venir después, que es el análisis concreto de las circunstancias. Bien, después hay una segunda parte que puede decir resultando, resulta, que generalmente, sí o no, puede estar junto con los considerandos. Los resultandos generalmente son una relación sucinta de hechos que se fueron sucediendo, donde las partes presentaron sus pretensiones y la producción de la prueba para probar los hechos que alegaron las partes. Y esto puede estar separado o junto de las consideraciones, de los considerandos. Esta parte es fundamental en el fallo, porque en estos fallos, en esta parte, en los considerandos, va a estar la motivación del fallo, es decir, por qué el juez va a llegar a una conclusión y va a resolver de una determinada manera. En esta parte el juez va a valorar cada uno de los elementos y va a ajustarlos a derecho, y como les decía anteriormente, acá es fundamental que los considerandos tengan relación con lo resuelto, porque esto es lo que le da congruencia a la sentencia, que es lo que hace que una sentencia sea válida. Por último, vamos a tener el resolutivo, que es donde el juez da las órdenes y pone fin al conflicto, da una solución al conflicto que se planteó a su conocimiento. En esta parte, además, van a encontrar muchas veces en los fallos de primera instancia, sobre todo, regulaciones de honorarios, que se libren oficios a otros lugares. Se pueden estar esto, además de las órdenes del juez y la resolución. Esto puede no encontrarse en este orden, pueden estar configurados de otras formas, pero lo importante es que tengamos toda esta información para saber qué se resolvió. Estuvo Fabio. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Toca a la doctora Blanca. Bueno, buenas tardes. Como les decía el profesor Muñoz, todos estos datos que ustedes tienen presentes en el fallo deben tenerlos en cuenta al momento de estudiarlos, pero también deben tener en cuenta una estructura al momento de exponer el fallo en un examen final. Entonces, en el momento del examen final, lo ideal es que ustedes, más allá de estos datos técnicos y de estos puntos técnicos que forman parte, con algunas variaciones, de muchos fallos, ustedes tienen que tener en cuenta determinados aspectos que los tienen que exponer para que la exposición esté completa. Entre esos aspectos, no se tienen que olvidar nunca de la fecha, como bien les decía el profesor Muñoz, para contextualizar históricamente el fallo, y la fecha también es importante porque nos vamos a dar cuenta si el tribunal está cambiando de posición respecto a la que traía hasta entonces, o si sigue con una misma tesitura respecto a un derecho determinado. Si el tribunal cambia de posición a partir de esa decisión, vamos a tener un nuevo precedente, un leading case. También es importante, al narrar los hechos, nunca olvidarnos de narrar los hechos en la exposición, pero centrándonos en los aspectos más importantes y dejando de lado datos de color o hechos que no son relevantes para la decisión de la causa, también para que no se haga tan extenso nuestro relato.
siempre vamos a tener en esos hechos los que plantea el actor y lo que contesta la demandada, aunque en ocasiones no hay una parte demandada, sino solamente un actor que busca una respuesta de la justicia, o una determinación de una situación, como en el caso de la acción declarativa del artículo 3 del Código Procesal Civil y Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza. También es importante el juzgado o tribunal que lo dicta, que puede ser de primera, de segunda o de tercera instancia, o puede tratarse de la justicia provincial o federal o de un tribunal internacional. También nos vamos a encontrar con que esta sentencia puede emanar de un juez unipersonal, o sea, de un juzgado unipersonal o de un tribunal, es decir, que va a ser colegiado el cuerpo que dicta la sentencia. Nosotros en materia constitucional generalmente estudiamos los casos más importantes que emanan de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como tribunal que tiene la última palabra en materia judicial en la Argentina. Luego, no se tienen que olvidar nunca la base normativa, es decir, todos aquellos artículos que sustentan la decisión del juez. Pueden ser que emanen de la Constitución o de otras fuentes normativas, y es importante que los consignen. Y en el caso de que la solución al caso haya sido tomada por un tribunal colegiado, podemos tener una decisión por unanimidad, pero también pueden haberse pronunciado los jueces que conformaron una mayoría que decidió el caso. Ustedes tienen que tener en claro esa posición mayoritaria, pero también la opinión de los jueces que votaron en disidencia, es decir, que no estaban de acuerdo con la posición mayoritaria, pero que igualmente consignaron su opinión y sus fundamentos en el fallo. Puede ser también que uno de los jueces de la mayoría tenga sus propias motivaciones, y entonces se va a decir que se consigna su decisión según su voto. Y respecto al caso Fredo en particular, van a ver que, como decía el profesor Muñoz, tiene una estructura distinta porque emana de una Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, entonces directamente va al formato vistos y considerando. Sí se consignan los jueces que firman esa sentencia o que la deciden, y, muy importante, el principio de congruencia como garantía constitucional, es decir, se va razonando y contestando cada uno de los planteos de la apelación en base a una fundamentación. Y ahora vamos a ir directamente al fondo del caso Fredo con el profesor D'Angelo, si no me equivoco. Gracias, doctora Mangione. Buenas tardes. Chicos, ahora lo que vamos a referirnos es continuar con la exposición anterior, es decir, nos ahondamos en lo que es el encuadre normativo de un fallo. ¿A qué nos referimos con el encuadre normativo? A aquellas normas jurídicas en las cuales las partes, ya sea actor demandado, recurrente recurrido, eso ustedes, dependiendo de la instancia, como recién hablaba la doctora Mangione y el doctor Muñoz, van a fundar su petición ante el órgano judicial. Pero también se entiende por encuadre normativo no solamente lo anterior, sino las normas en las cuales el tribunal argumenta su sentencia. Es decir, pasándolo en limpio, el encuadre normativo se refiere tanto a las normas en las cuales las partes argumentan su pretensión, como aquellas que va a utilizar el órgano judicial para dictar su sentencia, o fundar su sentencia, mejor dicho. Ese encuadre puede tener una doble naturaleza, es decir, tanto de índole nacional como internacional. Ya bien abocados al fallo Fredo, como bien expresaba la doctora Mangione recientemente, el objeto del mismo se basa en la discriminación de la mujer, en la discriminación y desigualdad de la mujer. Y en este caso en particular, en el ámbito laboral. Nosotros vamos a analizar ahora el encuadre nacional, es decir, cuáles fueron los artículos que tanto las partes como la justicia, es decir, el órgano judicial, acudieron para fundar respectivamente la pretensión, la defensa y en su caso la sentencia. Así tenemos, por ejemplo, el artículo 14 bis, en el primer párrafo, cuando refiere que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador, y esta es la partecita que nos interesa del artículo. Igual remuneración por igual tarea. ¿Por qué? Porque este artículo de la Constitución Nacional no discrimina según se trate de mujeres o de varones, por lo tanto, ambos gozan de igualdad en este derecho. Otro de los artículos es el artículo 37, apartado segundo, cuando refiere la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. En este caso particular, esta norma refiere a el acceso a cargos electivos y partidarios. Pero ya estamos hablando también de la igualdad entre mujeres y varones. Otro de los artículos, referido a la acción de amparo, el artículo 43 de la Constitución Nacional, en el segundo párrafo también habla de este tema. Es decir, refiere, podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación, sin detallar o individualizar que se trate de varones o de mujeres, es decir, lo hacen de manera genérica. Otro de los artículos es el 75, que acá tenemos que citar dos incisos. El primero, el inciso 19, que dispone que el Congreso debe sancionar leyes que consoliden la igualdad real de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Este inciso, remárquenlo, o sea, ténganlo muy presente como fundamento de la sentencia cuando lean el fallo. Y sobre todo el inciso 23, que es como un gran resumen de toda esta jurisprudencia, de este fallo. ¿Qué es lo que expresa? Respecto al Congreso de la Nación, por supuesto. Que le corresponde al Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Y fíjense, acá es donde viene la parte importante. En particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Por lo tanto, para hacer un breve resumen del encuadre normativo nacional, tengan presente estos artículos que hemos citado y sobre todo, especial consideración del artículo 75, inciso 19 y 23. Ahora continúa el doctor Bente. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, en este punto, en cuanto a tratados internacionales con jerarquía constitucional, vamos a decir primero que son estos instrumentos de derechos humanos que una vez aprobados, suscriptos por la Argentina, y luego con el voto de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, se les ha reconocido jerarquía constitucional. En ellos, y referidos al caso Fredo, se han establecido diversas disposiciones que han dejado en claro principios como la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo, la no discriminación garantizada por el Estado en el ejercicio de los derechos, la no restricción de derechos basadas en el sexo, la obligación de los Estados en tomar medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos. Referido al caso bajo estudio, podemos nombrar varias. Yo ahora voy a pasar a enumerarles los distintos instrumentos y a dejarles cuáles son los artículos por si cada uno quiere ir a verlos. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 2 y 14, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 7 y 23, la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 24, por ejemplo, ahí encontramos el principio de igualdad ante la ley. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, artículo 1, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículos 1 y 2, y la Convención de los Derechos del Niño, artículos 2.2 y 4. Asimismo, en cuanto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Argentina ha suscrito a 2 en relación al tema, que son el número 100, en donde se vuelve a hablar de la igual remuneración por igual tarea, y el convenio número 111, donde en su artículo 1, acápite A y B, conceptualiza lo que es la discriminación. Gracias. Muy bien. 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 El fallo del que vamos a hablar hoy y que vamos a trabajar va a ser el fallo Fundación de Mujeres en Igualdad contra Fredo Sociedad Anónima. Es por un amparo. Acá justamente la causa o el motivo por el cual demanda la Fundación de Mujeres
es porque sostenía que la empresa Fredo, que es una cadena de heladerías, utilizaba medidas discriminatorias al seleccionar mujeres para justamente sus trabajos en las heladerías. Bien. Cada parte expone sus posiciones, y sobre todo justamente Fredo se basa diciendo en que por el tipo de tareas no podían contratar mujeres, y que, bueno, que justamente las políticas de la empresa no eran discriminatorias, sino todo lo contrario, incluso se las trataba de preservar. Bien. Justamente, en primera instancia, esta acción es rechazada. Bien. En primera instancia, esta acción es rechazada. Justamente, el juez en este punto dice que la Fundación de Mujeres no demostró que hubiese discriminación, es decir, que la heladería, que la empleadora hubiese articulado diversos medios discriminatorios en su selección. Además, se basó en que la ley prohíbe el trabajo de mujeres en tareas penosas, peligrosas e insalubres. También que justamente que la empresa, como empleadora, puede articular sus propias políticas de empleo, y además fundamentó que justamente Fredo se había comprometido a contratar mayor personal femenino, es decir, que había un cambio en la política de la empresa. Bien. Frente a esto, la Fundación de Mujeres está en desacuerdo con esta decisión e interpone un recurso de alzada. Y es justamente el fallo que vamos a analizar, el fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en el año 2002. Bien, acá la Cámara tiene una mirada que es distinta respecto al juzgado de primera instancia, y se focaliza en lo siguiente: se hace foco en la igualdad de hecho, la igualdad real y la igualdad de oportunidades. Bien, y comienza explicando que históricamente hubieron ciertas personas que por su condición, por su raza, por su nacionalidad, o como es en este caso por su sexo, han tenido diferentes condiciones y justamente o han sido discriminadas o no han podido ejercer sus derechos en igualdad respecto del resto de la sociedad. Y entonces se creó lo que se llamaron las categorías sospechosas de discriminación. Las categorías sospechosas de discriminación sirven para encuadrar estas personas que, basándose en su sexo, en su nacionalidad, en su idioma, como ya dije, tuvieron históricamente condiciones desiguales. Entonces, acá aparece un concepto que es un poco contradictorio, si lo vemos en un primer momento, que es el de la discriminación inversa. ¿Qué quiere decir? Que para poder igualar a estos sectores que han sido históricamente discriminados o han tenido condiciones desiguales, para poder igualarlos con el resto de la sociedad, se van a tomar medidas que los van a preferir o quizás privilegiar para poder alcanzar esta igualdad real. Es decir, vamos a discriminar para poder igualdad. En esto hace foco el concepto. Y la Cámara explica que muchas veces las meras medidas de protección, las medidas normales, no alcanzan en estos casos, sino que se tienen que tomar medidas positivas, es decir, acciones concretas y reales para alcanzar esa igualdad. Un ejemplo claro, que ya lo mencionó el profesor D'Angelo, es el del artículo 37 de la Constitución respecto a los derechos políticos de las mujeres. ¿Bien? Y una vez explicado esto, el fallo nos sigue dando instrumentos y explicando en qué consiste, cómo podemos alcanzar esta igualdad real, y sobre todo en este fallo concreto. Y nos dice que cuando en una ley se utilicen o se mencione, se utilicen estas discriminaciones o estas categorías sospechosas, debe presumirse inconstitucional. Y por lo tanto, no solamente se debe analizar la razonabilidad, como en cualquier caso, sino que se debe ir más allá y se debe buscar realmente que no se vulneren los derechos de estos grupos. ¿Bien? Y en lo fáctico, en las cuestiones de los hechos, los jueces también deben ser más rigurosos a la hora de analizar un caso. En concreto, lo que hacen los jueces en el fallo Fundación de Mujeres contra Fredo es invertir el onus probandi, es decir, la carga de la prueba. ¿Qué dice? Que la parte débil, es decir, la categoría sospechosa, que consiste en mujeres y sobre todo trabajadoras,
es la parte débil. Por lo tanto, corresponde a la empresa disponer que, o sea, probar que justamente ellos no tomaron medidas discriminatorias contra las mujeres. Bien. Bueno, ya hablamos las conclusiones del fallo con Paula y Pablo. Muy bien, respecto de las conclusiones. En realidad, cuando se analiza un fallo, tiene que llegarse a una conclusión como cuando se analiza cualquier tipo de lectura, una monografía, un seminario. La conclusión básicamente es el fin, es la terminación, la consecuencia, y en este caso en particular es la decisión judicial, ¿sí? El caso del análisis de la Corte ¿qué hace? Resuelve. En las conclusiones, cuando uno las elabora, nunca tiene que olvidarse, bueno, básicamente de sacar las cuestiones que le llaman la atención, ¿no es cierto? Cuando se analiza un fallo jurisprudencial, definitivamente tienen que marcarse cuáles son los artículos de la Constitución que se analizaron, ¿sí? Que ya los dijo el doctor D'Angelo y el doctor Bento. En este caso en particular, está el 14 bis, estaba el artículo 16, 37, el 43, el 86 complementando al 43, y el artículo 75 en los incisos 22, 23 y 19. Como ya dijo D'Angelo, los más importantes están dentro de este 75. Fundamentales. Pero además, cuando uno va a concluir con la lectura de un fallo, debe tener en cuenta si jurisprudencialmente se llegó a una resolución innovadora, que es lo que hablaba la doctora Mangione, ¿sí? Es decir, si se trataba de una resolución respecto a una cuestión que ya se venía manteniendo y se modificó ese resolutivo, o si tal vez se sometió a debate y a consideración un tema que nunca antes así se había tratado, ¿no es cierto? Eso es fundamental a la hora de efectuar las lecturas de los fallos, porque si no, es como terminar de armar el organigrama, ¿no es cierto? En la conclusión siempre debe estar. Y en este caso, en concreto, en Fredo, que es un caso muy interesante, porque ustedes ven las heladerías en la ciudad, ¿no es cierto? Y tienen helados muy ricos. A Fredo se los obligó a contratar a personal femenino, ¿no es cierto? Hasta tanto no pudiera equiparar en la cantidad o el número de empleados masculinos. Así que, bueno, más o menos como para que tengan en cuenta a la hora de efectuar una lectura de un fallo o de cualquier otra, la conclusión es fundamental. En esto en particular, no olviden nunca los artículos, no olviden obviamente el resultado final, y por sobre todo si se trata de un link case o si no. Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Siguiendo en línea con lo que decía la doctora Mitchell, este es un fallo sin antecedentes. Si bien en principio ustedes se darán cuenta que abarcaba la materia penal, la apelación de este fallo se decide en sede civil. ¿Y esto por qué? Porque la decisión debió ser adoptada en base a la discriminación. Por eso, la apelación termina siendo en sede civil y los laboralistas salen a quejarse de esta decisión, porque dijeron que esto afectaría la libertad de contratar. Se aplica, dijo la doctora Anabela Vilat, se aplica la discriminación inversa. Esto significa que frente a la discriminación perversa que se sufría, en este caso por parte de Fredo, aparece la discriminación inversa, que es una acción afirmativa frente a las mujeres que eran discriminadas. Se va a dejar atrás el viejo concepto de la igualdad formal, o sea, lo que buscó el fallo es ir y buscar una igualdad más real, una real igualdad de oportunidades. También vemos en el fallo que se habla de una sensibilidad judicial especial por parte de los jueces, y esto está basado en la doctrina norteamericana en torno a la enmienda número 14. ¿Qué nos aporta esta doctrina? Con esta doctrina se logró declarar inconstitucional varias leyes que discriminaban a las mujeres y la veían como el sexo débil.
También en base a lo que dijeron algunos de mis compañeros, no recuerdo quién, se invierte la carga de la prueba. Y esto es muy importante porque fue la demandada la que tenía que salir a probar que su conducta no era tal, dando verdaderas razones objetivas frente al caso. Bueno, espero haya sido útil mi aporte. Muchas gracias. Muy bien. Les agradezco a todos los que han explicado. La verdad es que nos parece a nosotros un fallo muy interesante. Lo que creo que hay que tener en consideración es dos cosas como para cerrar en el poquito tiempo que nos queda. El primero de ellos, desde el punto de vista de la simplificación, ¿no? Aquí quizás lo relevante es dos cosas. En primer lugar, esto, cómo busco un fallo, y en segundo lugar, cómo extraigo del fallo aquel contenido de naturaleza estrictamente constitucional, ¿no? Creo que en cada unidad que nosotros vamos a ir viendo en el discurrir de la materia, vamos a ir encontrando qué aspecto, qué elemento nos provee el fallo para la unidad que estamos haciendo el análisis, ¿no? Es decir, cómo vinculo la jurisprudencia obligatoria de la unidad con la materia en sí misma, ¿no? De esta forma, les queríamos traer esta vinculación, ¿no? Si uno pudiera analizar en dos puntos muy sencillos, podríamos sostener en este cortito tiempo que estamos en presencia de un fallo que trata una cuestión muy novedosa, que es la de las categorías sospechosas, que habla sobre la problemática de la discriminación y que incorpora un elemento muy relevante, que es el de la inversión de la carga probatoria cuando estamos precisamente frente a una categoría sospechosa. Es decir, que si yo tengo como discriminación un elemento que está fundado en el género, que está fundado en la religión, que está fundado en la ideología política o en alguna otra condición que integran estas categorías sospechosas, que tal como decía Pablo, efectivamente es una incorporación jurisprudencial que proviene de Estados Unidos, debemos ser estrictos y debe haber un doble test de razonabilidad que debe pasar esta condición para precisamente no afectar, invirtiendo precisamente en la práctica la carga de la prueba. Con esto queríamos ir cerrando la exposición de esta herramienta. Nos parecía que era una herramienta sumamente importante, y era sumamente importante que la tuvieran al principio de las unidades, antes de entrar a hacer el análisis específico de cada uno de los fallos que van a tener que vincular necesariamente con el contenido de lo que están estudiando. Así que les agradecemos muchísimo la presencia de todos los que han intervenido. Tenemos 73 participantes en este momento. Les agradecemos muchísimo a todos los profes que ayudaron a construir estas herramientas virtuales que no las teníamos y que hoy las tenemos y que pasan a estar disponibles para la consulta permanente de todos ustedes. Y nada, nuevamente agradecerles la participación a todos los alumnos y nada, ponernos nuevamente a disposición para todo aquello que necesiten. Gaby, no sé si ahí ya querés completar algunas palabras, algo en el tiempito que nos queda. Muy bien. Bueno, entonces damos por cerrada la instancia. Les agradecemos muchísimo y ya los estaremos convocando para las próximas tareas o trabajos y o unidades. Ya estaremos subiendo el vínculo con YouTube para que lo puedan ver. Hasta luego.